El desabastecimiento y la inflación configuran el peor momento del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. ¡Vamos a las calles a defender la victoria, a defender el triunfo, en paz, a celebrar con el pueblo! A menos de 6 meses de haber asumido el gobierno, tras triunfar en las elecciones generales, el presidente Nicolás Maduro afronta el mayor desafío de su gestión. El heredero de Hugo Chávez se ha visto en dificultades para encauzar la economía en medio de una inflación creciente y el desabastecimiento de productos básicos para la población. Hasta el momento, el presidente, que asumió el 14 de abril, no logró encontrar soluciones de fondo para resolver una crisis de gran complejidad en la que intervienen varios actores de peso, internos y externos, que confluyen en un único interés: desgastar al gobierno. Este, a su vez, debió consumir parte de sus energías en denunciar planes conspirativos en los que incluye la participación de la derecha local asociada al propio gobierno norteamericano. Sus últimos anuncios se concentraron en acciones dirigidas contra la prensa que informa sobre la escasez de bienes de consumo masivo, lo que incluye la habilitación de una línea 0800 para denunciar a saboteadores. Primero la guerra psicológica en la prensa escrita, los titulares todos los días. Ahora va a faltar tal cosa. Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general, doctora Luisa Ortega, de acuerdo al ordenamiento jurídico de Venezuela, que evalúe medidas especiales desde la Fiscalía junto al Poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación. El Banco Central de Venezuela reconoció, no obstante, que el índice de escasez alcanzó al 20% de los alimentos de la canasta básica. La oposición dice que el faltante es superior e incluye artículos de primera necesidad como el azúcar, el pollo, la carne, el aceite y el papel higiénico. Algunos analistas aseguran que la escasez comenzó en octubre pasado, cuando el gobierno, que controla el mercado del dólar, limitó la entrega de divisas para importaciones. Para el gobierno, en cambio, el desabastecimiento y la especulación son el resultado de acciones de la derecha que pretende destruir la economía nacional y por ello amenaza con sanciones a los medios de prensa que se hagan eco de estos faltantes. El ataque de la derecha que denuncia el gobierno incluye también atentados contra instalaciones estatales, como el reciente apagón que dejó sin luz eléctrica a 19 de los 23 estados del país. En el mismo sentido, la comisión investigadora presidida por el ministro del Petróleo, Rafael Ramírez, calificó como sabotaje al incendio que el 25 de agosto de 2012 se registró en la refinería de Amuay, una de las más grandes del mundo, con capacidad para procesar 600.000 barriles de petróleo diarios. En medio de esta situación, recrudeció la disputa diplomática con los Estados Unidos. No me importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. El gobierno de Barack Obama tardó menos de un día para responder con idénticos términos a la expulsión de 3 diplomáticos norteamericanos dispuesta por Caracas. Washington declaró persona non grata al encargado de negocios de la embajada venezolana, Calixto Ortega, y a 2 funcionarios más, y les fijó un plazo perentorio para que abandonen el país. El lunes 30 de septiembre, Maduro había dispuesto similar medida con la encargada de negocios de los Estados Unidos en Caracas, Kelly Caderling, y a los funcionarios David Mood y Elizabeth Hoffman. Los acusó de sabotaje económico y eléctrico, junto con miembros de la oposición. Para respaldar la acusación, el gobierno venezolano difundió un video con fotografías en las que se muestra a los diplomáticos reunidos con sectores de la ultraderecha venezolana en Puerto Ordaz, al sureste del país.
Pero más allá de esta crisis diplomática, sigue siendo el rumbo de la economía lo que hoy preocupa a los casi 30 millones de venezolanos, habitantes de un país históricamente señalado como emergente, pero que continúa basando exclusivamente su desarrollo en la extracción y refinación del petróleo y otros minerales. La crisis llegó a tal nivel que algunos medios anticiparon un posible regreso al Fondo Monetario Internacional. Desde la asunción de Hugo Chávez en 1999, el Fondo Monetario Internacional fue una de las instituciones internacionales más criticadas por Caracas. En cientos de discursos, el fallecido líder había señalado a la institución como un agente del imperio que busca someter a los países pobres. Mientras tanto, se conocieron algunas medidas para encaminar una economía que ya se acerca al 33% de inflación mensual. Entre ellas, la creación y puesta en marcha del órgano superior para la defensa popular, que con la participación de las Fuerzas Armadas buscará combatir la especulación. Además, Maduro anticipó la reestructuración interna del gobierno, también basado en un concepto militar. Por eso, dispuso que sus ministros tengan estados mayores definidos con objetivos y estructuras. En los últimos días, se anunció además un programa para flexibilizar el control del dólar que impera en el país desde hace 10 años. Se entiende que se disminuirán los trámites administrativos para conseguir la divisa que monopoliza y distribuye el Estado. Las expectativas de la población parecen ser moderadas. Según el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, el 67,5% de los encuestados tiene una percepción negativa sobre el estado en que se encuentra la economía y el 66,9% cree que el país vive una situación política inestable. Los meses por venir verán el éxito o el fracaso de estas políticas y el rumbo que tomará de aquí en más la revolución bolivariana que heredó Maduro. He ganado por casi 300.000 votos en la decisión del pueblo. Es sumamente compleja la situación económica en Venezuela y también es compleja explicarla porque en realidad hay, lo que sí, indudablemente hay es una campaña desde los sectores, los grupos de poder económico de tratar de imponer la idea de que Venezuela va inevitablemente a alguna solución drástica, que puede ser caer en las manos del Fondo Monetario Internacional, en una brusca devaluación, que tampoco sería una solución, sino sería un paso intermedio, quién sabe hacia dónde, o directamente se está hablando hasta de la dolarización de la economía, es decir, dejar el bolívar, reemplazar al bolívar por el dólar como moneda circulante. En este último punto, el de la dólar, podríamos hablar de cada uno en particular, pero en este último punto de dolarización, lo curioso es que, volvemos al rol que tienen los medios, ¿no? que hablaban con el entrevistado en el bloque anterior, quienes proponen la dolarización están utilizando como ejemplo a Ecuador. Dicen, bueno, Ecuador hizo la dolarización, hay que hacer lo mismo, como si a Ecuador le estuviera yendo bien con la dolarización. Acá hay... pero por ahí esos medios no quieren que le vaya bien a Venezuela, no sabemos. No te quepa duda que no quiere que le vaya bien con eso. Quiere que le vaya bien a estos grupos que están instalando esta idea. Hay un comentario que hizo hace pocos días un economista venezolano que está siguiendo el tema muy de cerca, Simón Zúñiga. Después vamos a hablar de quién es Simón Zúñiga, pero él daba el ejemplo, dice, lo de la dolarización es como, ¿se acuerdan de esa imagen de aquellos vendedores ambulantes que iban por los pueblos del lejano oeste vendiendo el elixir milagroso para resolver algún tema y que los charlatanes. Claro, y el argumento, exactamente, el argumento principal, ¿cuál era? Lo que provocaba un discurso atractivo y convincente del vendedor que terminaba al pueblo vendiéndole a todos su producto. Este hombre se iba con la plata en el bolsillo y se iba a buscar otro pueblo a vender lo mismo. Después, ¿qué pasaba? Con el elixir milagroso no hacía ningún milagro, no servía para nada, el problema que venía a resolver no se resolvía, pero en el otro pueblo no se enteraban, entonces en otro pueblo volvía a hacer lo mismo y vender el mismo producto con el mismo discurso, el mismo argumento. Pero ahora nos enteramos, por lo menos. Hasta ahí nomás. Cuando es tarde. Hasta ahí voy, Pedro, porque hasta ahí nomás nos enteramos. ¿Cuánto sabemos de la dolarización en Ecuador? ¿Cuánto sabemos de cómo funciona esto? Y Correa, ¿por qué no la cambió? ¿Porque no quiso? O porque no, porque no pudo, o porque sabe que entra en una situación
semi-caótica o la salida. Entonces lo que en realidad hay que responderse y poner en debate, ¿no es Ecuador justamente el país que más está impulsando una nueva arquitectura financiera, la que más apoyó el tema del sucre, una moneda regional, buscar articular nuevos mecanismos? Bueno, esta es la solución que está buscando Correa, la más difícil, la más larga en el tiempo, pero consciente de que la dolarización dejó atrapada a la economía de Ecuador. Bueno, esto obviamente no está puesto en discusión así en Venezuela y se sigue vendiendo el tema de la dolarización. Cuidado que la dolarización también tiene diferentes matices o formas de presentación del mismo producto. Es decir, dolarización puede ser reemplazar la moneda local directamente por el dólar como moneda circulante, pero también puede ser una ley de conversión, la convertibilidad, que lo que dice, esta moneda, el peso, vale lo mismo que el dólar. Entonces, lo que hago es un dólar de emisión local, pero el Banco Central no existe más. Digamos, es decir, la política monetaria no me la maneja, claro. No tenés una autoridad monetaria, sino que dejaste eso en virtud... Esto pasó en Argentina. En el 2001 tampoco se parece que se discutiera en estos lados qué pasó en Argentina con la convertibilidad. La consecuencia tuvo en pobreza, desocupación, desmantelamiento de un aparato industrial. Esto también... Y se hablaba de dolarización en el 2001. Bueno, eso, y la salida extrema, ¿no? La salida extrema es decir, bueno, directamente reemplacemos esto por el dólar y a otra cosa. Pero, digamos, estos mecanismos que están probados lo que pasa en el mundo, su efecto perverso, su efecto negativo para la mayoría de la población, no parece que estuvieran en conocimiento de quienes todavía siguen proponiendo y planteando estas cosas en Venezuela. Lo cierto es que Venezuela tiene problemas de desabastecimiento, son reales. Tiene un problema de inflación galopante, un problema con el dólar que cada vez es mayor la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, y muchas dificultades para administrar ese tema del dólar, para ver a quién le entregan los dólares para poder, por ejemplo, importar muchos productos de los cuales Venezuela sigue dependiendo brutalmente del tema de la importación, hasta productos básicos como el tomate, por ejemplo. El del tomate que se come en Venezuela es colombiano. Entonces, este problema existente y el otro problema real, que hay una conspiración contra el gobierno de Maduro, tampoco reemplaza que el problema económico no se resolvió, que hay un conflicto latente, que el tema del Fondo Monetario, el tema de dolarización, el tema de la devaluación, lamentablemente está penetrando en sectores del gobierno que empiezan a creerse que esa es la única salida, porque es inevitable la salida en ese sentido. Bueno, una salida en ese sentido sería agravar el problema para muchos, resolvérselo a unos pocos. Entonces, esto me parece que es lo que está presente en este complejo panorama que está atravesando el gobierno de Nicolás Maduro. Esto que vos decís, sabés que me da una nueva vuelta de tuerca a algo que dijo Correa esta semana en Cochabamba. Estuvo reunido con Evo Morales, tenía que estar Maduro, no fue porque tuvo gripe, pero... Correa fue muy, vos lo nombraste, Pedro, al principio del programa, fue muy contundente al decir que hay una gran contraofensiva conservadora, él lo llamó, le dijo, era la reconstitución de la derecha, y al mismo tiempo una pérdida del ímpetu integrador. Pero y nombró como ejemplo, dijo, bueno, era muy fácil en la época de George W. Bush, que esto en palabras de Correa, con un discurso torpe y burdo, era mucho más fácil darse cuenta de la necesidad de la unidad. Hoy día advirtió de ciertos peligros y nombró la Alianza del Pacífico, que la conforman México, Colombia, Perú y Chile, y de alguna manera la describió como una especie de alca encubierta o de una alca camuflada, porque no cuenta ciudadanos que buscan unificarse, sino consumidores, es decir, con una perspectiva totalmente distinta. Y lo que él señaló fue justamente que todos los procesos tienen puntos de reversibilidad, que hay que estar muy atentos a esos puntos de reversibilidad, que esto puede ser uno, y que creía que el destino final de América del Sur es indudablemente la integración, pero que todos estos elementos aparecen como retardatarios o demoradores de esa integración que se dará a la larga. Entonces, digamos, contando lo que estás contando de Venezuela, me parece que las palabras de Correa, yo en ese momento no lo pensé, estaban también seguramente pensando o asociadas a esto que está sucediendo ahí, ¿no? Te agrego un elemento al escenario que vos planteaste, que está presentado por muchos periodistas, académicos que son antichavistas y que se expresan permanentemente, y es el escenario de un nuevo Caracazo. O sea, un levantamiento popular. Lo que están planteando es, hay una situación similar
a la que hubo en 1989, crisis muy profunda, pobreza. Esto va a llevar a que la gente salga a las calles, que es una forma de decirle a la gente, salga a las calles, expresamente. Sí, sí. Ahora, respecto de la guerra psicológica y lo que hablábamos antes con Ramón Rech, esto está a tono con lo que vos planteabas, o sea, cuando falta papel higiénico o faltan tomates o lo que fuere, hay una gran campaña respecto del tema del desabastecimiento, y ahí sí siempre vuelve a la memoria lo sucedido en Chile y lo importante que fue el desabastecimiento en Chile para la caída de Salvador Allende, y en la Nicaragua sandinista. Lo olvidamos también, pero una de las guerras psicológicas y económicas más importantes que vivió el gobierno sandinista durante los 10 años de la revolución era que efectivamente en los supermercados, y lo recuerdo de haber estado en Nicaragua, en los supermercados no había prácticamente nada. O sea, los sectores más poderosos estaban ocultando todo. Ahí la alianza es Fede Cámaras, en el caso de Venezuela, o los distribuidores de alimentos hacen un boicot en el sentido de no distribuir los alimentos. Los medios de comunicación hacen la guerra, digamos, lo que vos llamabas, machacan con el tema, resaltan la falta de alimentos, y entonces ahí finalmente se produce el hecho mismo que la gente sale y pelea, ¿no? Porque faltan alimentos. Bueno, pero digo que hay una alianza no solo de los medios, sino que también de las empresas. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, de todas formas hay un factor más, digamos, el tema, obviamente, la forma de minar esa relación entre un gobierno popular y el pueblo es justamente hacerle sufrir las consecuencias al pueblo de esta política, y ahí rompes los puentes, digamos, la afinidad o el acompañamiento tiene un límite en cuanto empieza a haber estos sufrimientos, todo este desabastecimiento. Lo que pasa también con estos gobiernos populares, y yo creo que ese es el desafío que plantea Correa y que hoy está planteada para toda América Latina, es ante los conflictos, los problemas económicos reales. ¿Qué tipo de respuesta das? ¿Te quedás simplemente en la denuncia del boicot, de las conspiraciones y demás? Porque el tema del dólar en Venezuela es un tema que se viene de arrastre prácticamente. Se agravó el tema, estaba repasando un poco. Hubo una devaluación cuando todavía estaba vivo Chávez. Sí, pero ya desde el 2006 empezaron a tener problemas cuando crearon esta CADIV, y empezaron a crear mecanismos para resolver el tema del dólar, y siempre tuvieron problemas, ¿no? Digamos, el CADIV fue creado antes del 2002, creo que el 2006 empezaron a aparecer problemas, cuando empezaron a aparecer problemas como la ineficiencia del funcionamiento administrativo de la compra-venta de divisas, problemas y denuncias de corrupción. Digamos, empezaron a mezclar una serie de elementos que minaron también las formas de aplicar estas medidas de control cambiario, que en su momento fueron oportunas. En su momento fueron oportunas, en su momento resolvieron el tema, porque también esto se hizo a partir de una fuga de divisas muy importante que hubo hasta el año 2002. 2003 resolvieron con el tema del control de cambio, pero 3 años después empezaron los problemas de ineficiencia y corrupción. Y estos son cuestiones que han venido arrastrándose en Venezuela y hasta el día de hoy siguen sin resolverse. No se armó, digamos, con la renta petrolera que tiene Venezuela, que es muy importante, y sigue dándole un superávit de comercio exterior a Venezuela, el tema de la renta petrolera. A pesar de eso, de tener ese recurso, no se generó una estructura productiva que pudiera resolver eso que en el pasado nunca se atendió, que es el tema de tener una forma de atención de tu consumo interno con producción interna, generar ese tipo de desarrollo que es básico. Lo pensaron, pero nunca lo lograron, ¿no? Nunca lo lograron. Claro, sigue padeciendo ese mismo problema. Hablar de la diversificación económica se habló desde el principio, desde el primer momento. Sí, seguro, ahora, pero cómo llevarlo a la práctica nunca se logró. Ahora, antes de la incógnita de Taylor, vos nos dejaste plantear una incógnita. Dijiste que ibas a decir quién es Zúñiga, y no lo dijiste. Zúñiga es Ni pista diste. Taylor por lo menos da pista. Zúñiga es un economista que pertenece a la sociedad de economía radical, sería algo así como los economistas de izquierda en Argentina, que tiene la particularidad de que es muy crítico, pero tiene análisis muy profundos, y aparte este tipo de planteos, este tipo de críticas las hace desde adentro del proceso bolivariano. Es un defensor de la revolución bolivariana, y lo que hace es dar permanentes gritos de atención sobre los problemas que están padeciendo y que hay que resolver. Por eso a mí me parece una mirada interesante este tipo de planteos, de cuestionamientos que dicen cuidado con estos temas, que aparte en el caso de Simón Andrés Zúñiga hay que reconocerle que hace años que lo viene planteando, y hay cuestiones que se van incorporando, que existen como problemas y van estallando. Por lo tanto, se lo puede leer en sitios como Aporrea, en Cuestión con Rebelión.
rebelión, así que me parece que es para seguirlo. Bueno, vamos entonces a ver si hay más mensajes, Félix. Sí, Telma, hay muchos mensajes. Susana y Julio de Travesía en la provincia de Córdoba, que nos ven sábado a sábado, felicitan por el invitado de hoy, dice muy claro, y además atención porque aciertan con la incógnita, ¿eh? Susana y Julio siempre aciertan con la incógnita. Daniela de Mendoza felicita por el programa y Adalberto de Quilmes, muy bueno el programa. Algunos de los llamados que estamos recibiendo al 0800 444 1777 y 4535 0709. También recuerden red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional. Y como decían recién, nuevo dato de la incógnita de hoy con nuestro personaje. A ver si pueden dilucidar de quién se trata. A partir de la década del 50, nuestro personaje se afirma como poeta y dramaturgo. En los 60 asume un compromiso político definitivo que le provocó persecución y cárcel. Esta militancia lo llevaría a las más altas responsabilidades institucionales de su país años después. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Nueva pausa, no sin antes recordarles el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Neonazis en Grecia. Con una crisis que no cesa, el crecimiento del partido Aurora Dorada es sostenido, aunque ahora su legitimidad está en serio riesgo tras el asesinato de un músico rapero. Se lo contamos luego de la pausa.